Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Ramsés, queremos platicar contigo sobre la recién aprobada ley de hidrocarburos que trae temas ahí que de repente ya nos están sorprendiendo. ¿Por qué no nos explicas con manzanitas cómo quedó aprobada? Ya se aprobó la iniciativa de hidrocarburos, está para su aprobación, ya que el Senado lo apruebe. La ley de la industria eléctrica, la de geotermia, la ley de las agencias, las empresas productivas del Estado y los reguladores, eso lo lleva el Senado. Eso ya lo está discutiendo la Cámara de Diputados, regresa al Senado, lo aprueba el Senado y hace su promulgación el presidente de la República. ¿Qué contempla en el ABC la ley de hidrocarburos? ¿Qué es lo que ves tú en letras grandes y en letras chiquitas? Hoy en día el mercado, como va a venir en México, se dividió en 4 partes. El mercado de exploración y extracción, el mercado de logística, el mercado de transporte y almacenamiento y el mercado de comercialización de los hidrocarburos, y sobre todo se define cómo se van a poner de acuerdo las gentes que tengan alguna tierra en donde se tenga que realizar un proyecto. Acuérdense que quitaron la parte de la palabra expropiación y ahora lo que se va a poner es una forma de negociar, ya sea en una renta o en diferentes proyectos donde puede intervenir el dueño del terreno y deberá estar en conjunto con la comunidad de acuerdo en cómo pueden hacer obras de beneficio. A ver, Ramsés, eso en cuanto a la ley, la aquí. iniciativa de hidrocarburos. Ramsés, déjame la ley de aquí. la industria eléctrica y la geotermia, y sobre todo, perdón, lo de electricidad. Lo más importante es que la Comisión Federal de Electricidad ya no va a ser la que va a tener monopolio para la generación de electricidad. Donde va a mantener el monopolio va a ser en el pago que se tiene que realizar a la misma entre los particulares y sobre todo, como tú y como yo, las casas y comercios. Pero lo que es industrias y otro tipo que necesitan electricidad, ya no es la Comisión Federal de Electricidad la que tiene el monopolio. En torno a las tarifas de energía eléctrica para el uso doméstico van a continuar igual, puede ser que bajen dependiendo también de los factores de inflación, pero las tarifas para el sector comercial, sector industrial, estas sí se van a elevar porque las operaría otro organismo, pudiera ser españoles, pudiera ser canadienses o de cualquier otro país. No, lo que va a pasar, por ejemplo, los españoles y todo lo que están ustedes escuchando es lo siguiente, y las compañías que van a venir. Las compañías que van a venir traen la tecnología de la utilización del gas natural. Nosotros utilizamos más del 80% en México hoy en día con el hidrocarburo líquido, con el crudo, para hacerlo más específico. Pero el crudo vale $100 y el gas vale $3. Ahí viene lo que es abaratar la electricidad, con el tipo cómo se va a generar la electricidad de la materia prima. No hay que confundir que lo importante para producir la electricidad es con qué materia prima haces la electricidad. Si lo haces con crudo, pues el crudo está a $100. Si lo haces con gas, está a la venta a $5. Entonces, entre $3 y $5. Ahí viene la reducción y la implementación de la ley en la parte de creación de energía es qué tecnologías van a utilizar la gente que vengan, y es donde entran los órganos reguladores para poder, de acuerdo, que bajen la electricidad, pero con nuevas tecnologías. Ramsés, en este tema del gas natural, a ver, porque ahora brincó con esta aprobación el tema del agua y el papel que juega precisamente en esta extracción del gas y la tecnología para abaratar la luz. ¿Me puedes decir qué pasa con el agua en esta ley? Ok, el agua, lo que se está tratando de regular es la explotación que está ligado a shale gas, cómo se va a utilizar la cantidad de agua para no dañar los mantos freáticos que se utilicen para el uso en las fracturas. Eso es lo que está regulando, sobre todo para la utilización de shale gas o el shale oil. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer en esta ocasión? El gas va a salir del shale gas hoy en día en nuestro país, donde tenemos una alta cantidad de reservas. Pero las fracturas hoy en día no están consumiendo, y voy a dar este dato porque yo estoy aquí en Texas, es en la parte de minería y de hidrocarburos, solo se utiliza el 1% del total del consumo del agua en Estados Unidos, en Texas, y el 61% se utiliza para la agricultura. ¿Qué quiere decir? Que el agua fresca que se utiliza en las fracturas no es tal. Lo que se hace en las fracturas hidráulicas es reutilizar la misma agua que se utilizó y se recicla, se acondiciona y se vuelve a utilizar.
solo se utiliza entre un 5 y un 10% de agua fresca para una nueva fractura. ¿Y esto qué quiere decir? Que tampoco los productos químicos que se meten en las fracturas en su totalidad no pasan del 3% del total del sistema que se mete en las fracturas. Oye, Ramsés. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener todos nosotros en cuenta, que las fracturas hidráulicas no van a ocasionar problemas sobre el tipo o el control del agua. Lo que tiene que hacer también la parte de reguladora del medio ambiente es hacer sistemas de monitoreo, como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una página que te dice en qué pozo, cuánta agua fue consumida, qué arena, qué productos químicos, y eso lo están realizando, y por medio de un mapa lo tecleas y se abre la página, una de datos, y ahí te viene especificado cuánta agua fresca utilizaron. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros para el control del agua. Oye, Ramsés, y que ahora en lugar de que sea Conagua quien regule todo el uso y concesiones del agua, ¿pasa a ser de la Secretaría de Energía? El control del agua es de la Semarnat, vía Profepa, que va a ser su brazo derecho. La que va a regular lo que es el medio ambiente y todo lo relacionado al agua y todo es por medio de la Semarnat, y de ahí se tendrán que poner y de acuerdo con las otras dependencias federales para el uso y control del agua que se tenga en la industria y en la energía. Acuérdate que el agua también la utilizamos mucho para la generación de electricidad en los ciclos combinados. Entonces hay que ver, tiene que esta parte reintegrar en un órgano de acuerdo a los estados en donde haya más agua o menos agua. Por ejemplo, en nuestro estado de Tabasco podemos hacer plantas de ciclo combinado porque tenemos agua y el gas que tenemos en Pemex, que casi el 100% lo utiliza Pemex para sus sistemas que tienen en los pozos o en la parte de sus petroquímicas o refinerías que están alrededor de nosotros. Entonces nosotros podemos hacer en Tabasco plantas de ciclo combinado con la utilización del gas y el agua, pero con una regulación que viene por medio de la Semarnat. Es la Semarnat, ¿no? La Semarnat de la Federal. Ramsés, ponías ese ejemplo de cuánto se usa el 1% en materia de hidrocarburos el agua en Texas y más del 70% para la agricultura, y que se reutiliza, que no es agua pura, sino que es agua que ya se reutiliza para el hidrocarburo. En el manto freático sacan de un pozo y toda el agua va a entrar nueva, no, se recicla. Y los productos químicos se reciclan, se hacen separación. De hecho, ahorita en Browell, hoy en la mañana voy a ir para allá y están haciendo una planta para quitarle la sal al agua de mar, y van a poner un ducto del agua de mar hacia donde están los pozos, pero ya en agua fresca, y se van a hacer reciclos. Pues sí, desalinizar el agua, a lo mejor sale más barato. Pero lo que te quiero preguntar es más o menos el porcentaje que utilizamos nosotros para la industria, para el hidrocarburo y para la agricultura en México. ¿Cuánta del agua que se reutiliza, se recicla, más o menos los porcentajes, así a grosso modo, cómo estamos operando en México? Porque Pemex tiene unas plantas muy grandes de agua. Pero no estamos utilizando mucha agua. El total del agua que nosotros utilizamos en el sistema no pasa ni del 5% por nuestros sistemas que tenemos nosotros, que son un poquito muy obsoletos, sobre todo en la refinación y todo. La mayor cantidad de agua se está utilizando en las industrias y en la parte de agricultura en México. No todo en todas las zonas. En la zona sur-sureste no tenemos un desarrollo tal cual de agricultura, pero si te vas en la zona noroeste lo utilizan mucho para el riego, aunque no tengan agua. Entonces, acuérdate que la mayor cantidad de la industria está concentrada en la parte centro-occidente, norte-noroeste, que si te das cuenta en el plan de infraestructura que se hizo 2014-2018, el mayor desarrollo está en estas zonas que acabo de mencionar. Y en la zona sur-sureste apenas vamos a entrar en la función de infraestructura, pero la cantidad de agua que se utiliza en estos hidrocarburos no es tan grande como nosotros pensamos. Oye, Ramsés, vamos a regresar tantito a los dueños de la tierra y cómo van a establecerse estos contratos con las empresas. ¿Podría ser más específico qué tienen que hacer los dueños de la tierra? Porque se tienen que dar de alta en la Procuraduría Agraria. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo quedaría? No, lo que pasa es que son dos procedimientos. Si es un particular, el particular se tendría que poner de acuerdo con el asignatario, que es Pemex en su momento, o con el contratista, que sería una empresa privada, o Pemex en su momento si está aliado, pero sería el asignatario con el dueño del terreno o el que ganó el contrato de los nuevos que están saliendo con el dueño del terreno. ¿Cómo se le va a pagar? Se le puede pagar por la renta que tarda el proyecto, o sea, el tiempo que tarda se le pagaría una renta, o podría ser participar dentro de los proyectos que su comunidad en su momento necesita y tendría que ponerse de acuerdo con el municipio, o podría ser parte él del proyecto dando servicios
o productos que se necesitan para el proyecto. Eso sería en cuanto al dueño del terreno, una persona individual, por así decirlo. Cuando son terrenos ejidatarios, entonces tendría que entrar la Secretaría Agraria, en donde se tendría que levantar un diagnóstico y determinar el valor comercial que se tenga de acuerdo a un avalúo que se realice, y en su momento, si las partes no se quedan de acuerdo, se tendría que ir a un juicio, y ese juicio después tardaría un tiempo. Si no llegan a ponerse de acuerdo, entonces ya se tendría que entraría a la Secretaría Agraria y tendría que ponerse de acuerdo, porque al final de cuentas, acuérdense que en la ley que se está por promulgar ahorita, dice que todas las actividades referentes a la industria de hidrocarburos de exploración y extracción está por encima de todas las actividades que se realicen en el país, que es de prioridad. Entonces, los ejidatarios no les van a quitar su tierra, no los van a dañar, sino simplemente también les pueden pagar por renta, o van a depender mucho de la negociación que se realice, pero siempre y cuando el proyecto, es decir, si tarda un proyecto de 3 meses, se le podrá pagar la renta de 3 meses, o se haría un proyecto para la comunidad. Pero lo importante aquí es que hoy en día nos tenemos que poner de acuerdo para que los dueños del terreno, los que son ejidatarios, empiecen a realizar estudios de diagnóstico sobre los impactos ambientales que podrían tener y el desarrollo de nuevas actividades que necesitan en su comunidad. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Energía va a realizar también un dictamen de esta misma índole. Entonces lo que tenemos que hacer es juntar el dictamen que se hizo antes con el que está haciendo la CENER, y juntar en donde somos en común, y negociar entre ambas partes, porque si nos esperamos hasta que la CENER haga el dictamen, ahí vamos a tener problemas, porque no vamos a tener la forma de cómo discutir o debatir los puntos que están en ese dictamen que nos vayan a entregar. Entonces los dueños del terreno, yo les recomendaría que pudieran hacer esto, y los ejidatarios igual, pero en conjunto con la comunidad y el municipio. Lo mismo se establece en la ley de la industria eléctrica, que reconoce Exacto, la posibilidad de que se ocupen tierras privadas y sociales para generar electricidad. ¿Sería el mismo esquema o parecido? Sí, es el mismo esquema. La Comisión Federal de Electricidad y Pemex es igual. Es la misma forma como se va a tratar esta parte de Pemex y CFE en cuanto a los terrenos. Que ¿Vale? los propietarios de predios tendrán derecho a una contraprestación proporcional, ¿no? Dependiendo de qué hagan en su terreno, y abre la posibilidad de que ésta se pague en efectivo o en especie, en el caso de la ley de la industria eléctrica. O sea, llegas a un acuerdo con el propietario. Tanto en Pemex como en CFE, si tú quieres ser parte del proyecto, te pueden pagar, está ahorita todavía no es un hecho, entre 0.5 a 2% en la utilidad. Es decir, después de pagar costos directos, indirectos, impuestos y derechos, la compañía o el asignatario, pudieras participar con un 0.5 o un 2% en la utilidad que te pudieran dar en especies o en efectivo, o parte de un proyecto que necesita la comunidad. ¿Y qué pasa con los pasivos de Pemex, los que se anunciaron? Pemex deja de ser una empresa paraestatal para ser una empresa productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Pemex anteriormente gerenciaba recursos que le asignaban la federación en el presupuesto en forma anual. ¿Qué quería decir? Que los funcionarios públicos, tanto de Pemex como CFE, que es también esto, tendrían que gastar al 100% el presupuesto, no podían subejercer. Hoy en día la empresa, ambas empresas empiezan empresas productivas que tienen que gerenciar los recursos para poder tener utilidades. Entonces, si tú tienes una empresa que tienes que gerenciar y tienes pasivos muy altos, por ejemplo, los pasivos de Pemex están alrededor de 60,000 millones de dólares. Hoy en día, según datos y balances que se tienen en financieros del cierre de mes de junio. Entonces, ¿qué harías tú si tienes una empresa con altos pasivos? Tendrías que hacer una readecuación de los pasivos laborales, de los activos y todo tu circulante que tú tengas. Entonces, hoy en día Pemex tendría que hacer una reestructura, no eliminación, es una reestructura y un reacomodo tanto de los pasivos como sus activos que tengan. Entonces, esos pasivos van a pasar a la nación. Entonces, si pasan a la nación, tendríamos que ver cómo y quién va a absorber esos pasivos y cómo se van a desarrollar. Por eso hoy se está tratando con la parte del sindicato de Pemex y bueno, que cómo van a quedar las gentes de Pemex. Pero lo importante no es cómo queden, sino es cómo nosotros podemos reducir los pasivos que se tienen
y que absorberían la nación. Sí, pero los absorbe la nación, o sea, es un Pemex Proa, como el Fobaproa, pero de Pemex ¿o qué? ¿Quién va a absorber todo eso? No, lo que tenemos que ver es, por ejemplo, lo que se podría, no sé, yo estoy pensando, lo que se tendría que evaluar por parte de Pemex es cuántos empleados tienen cierta cantidad de tiempo y cuántos no, y hacer una readecuación del sistema de jubilaciones que se tendrían adelante. No todos los jubilados podrían tener el mismo trato con una persona de más o menos años. Es decir, por ejemplo, si a mí me contratan en Pemex o en CFE, tendría que entrar bajo un sistema nuevo de afores. Ya no tendría que hacer por medio de Pemex como se tiene en el rubro de jubilación. Eso es lo que están dictaminando el día de esta semana, si se va a realizar de esa forma, y eso estará dictaminado ya sea cuando sea absorbido por la Federación.